De las nieblas arremolinadas de la antigüedad emergen muchas tradiciones y leyendas sobre una torre prodigiosa, una torre tan alta que su cima llegaba al cielo. ¿Se pueden corroborar y verificar estos relatos? ¿Cómo se llama esta torre? ¿Dice la Biblia algo al respecto? La Torre de Babel no es propiedad exclusiva de la antigua nación hebrea. La tradición y la mitología de muchas naciones de la antigüedad están repletas de relatos de tal torre. Aunque estos relatos invariablemente difieren en detalles y puntos, es fácil ver una relación entre ellos. La mayoría de los relatos asocian la torre con la división del habla en diversas lenguas. Un estudio cuidadoso de estas tradiciones demostrará el hecho de que todas ellas surgieron de una experiencia común. Examinemos algunas de estas tradiciones de torres. El consenso de los estudiosos es que los sumerios de la antigua Mesopotamia tuvieron una de las primeras civilizaciones. Solo recientemente la versión sumeria de Babel estuvo disponible en una traducción al inglés. Hemos omitido parte del material superfluo en el siguiente extracto. En aquellos días, las tierras Subur y Hamasi, lenguas de la armonía, Sumer, Uri, la tierra Martu, el universo entero, la gente al unísono habló, a Enlil en una lengua. Entonces Enki, el señor de la abundancia, cuyos mandatos son confiables, el señor de la sabiduría que entiende la tierra, el líder de los dioses, dotado de sabiduría, el primero, Ord de Eridu, cambió el discurso en sus bocas, puso la contienda en ello, en el discurso del hombre, que hasta entonces había sido uno. Claramente tenemos una imagen del mundo hablando un idioma universal y luego la confusión de ese idioma en muchas lenguas diferentes por parte del Señor de la abundancia. George Smith, conocido asiriólogo y explorador del Museo Británico en el siglo pasado, tradujo una inscripción asiria en 1875. A este documento le faltaban algunos fragmentos, pero daba un relato inequívoco. Su corazón era malo, contra el padre de todos los dioses era malvado, de él su corazón era malo. Babilonia sometida, pequeña y grande, confundió su habla. Su fortaleza, torre, todo el día que la fundaron. A su lugar fuerte en la noche puso fin por completo. Lloraron amargamente a Babi. Se entristecieron mucho. El relato caldeo del Génesis, páginas 160 a 162. Observe la palabra parcial Babi, debido a un texto fragmentado. El profesor Smith sintió que solo había una palabra que podría ser Babi o Babel, de modo que los asirios hablaban de una confusión de lenguas como lo hacían los sumerios. Pero ahora vemos un lugar fuerte o torre introducido en la historia. Hay otra historia más en Medio Oriente, pero hablaremos de ella más adelante. Por el momento vayamos más al oeste, hacia los escritores clásicos en griego. ¿Tienen algo que decirnos también? Platón menciona que hubo un tiempo en que todos los hombres tenían un mismo discurso, pero estaban confundidos y dispersos cuando buscaban la inmortalidad. Los titanes de la mitología griega intentaron ascender al cielo y luchar contra los dioses, pero fueron derrocados. ¿Cuentas confusas? Sí, pero la tradición de Babel definitivamente está allí. Hay registros más sólidos conservados por los sobrios historiadores clásicos. Josefo menciona el registro de la Sibila. Cuando todos los hombres hablaban una sola lengua, algunos de ellos construyeron una torre alta, como si con ella ascendieran al cielo. Pero los dioses enviaron tormentas de viento y derribaron la torre y dieron a cada uno su lengua peculiar, y por eso fue llamada Babilonia. Antigüedades 1, 4, 3. Cita además la mención de Estiaeus, de que ciertos sacerdotes fueron a Sinar después del diluvio. Eusebio en Praeparatio Evangelica cita a autoridades antiguas existentes en su época. Da el relato de Avidenus contenido en la obra de la Historia Asiria.
Pero hay algunos que dicen que los primeros hombres que surgieron de la tierra, envanecidos de su fuerza y de su gran estatura, y pensando soberbiamente que eran mejores que los dioses, levantaron una enorme torre, donde ahora está Babilonia. Y cuando ya estaban más cerca del cielo, los vientos acudieron en forma de los dioses y derribaron sobre ellos su estructura, cuyas ruinas fueron llamadas Babilonia. Y siendo hasta entonces de una sola lengua, y después estalló la guerra entre Cronos y el Titán. 416 BC. Eusebio continúa citando de los judíos de Alexander Poligistor. Eupolemo, en su libro sobre los judíos de Asiria, dice que la ciudad de Babilonia fue fundada por primera vez por aquellos que escaparon del diluvio, y que eran gigantes, y construyeron la torre famosa en la historia. Pero cuando esto fue derribado por la acción de Dios, los gigantes se dispersaron por toda la tierra. 418 C. La Torre de Babel, independientemente de su opinión sobre Génesis 11, no fue solo un evento imaginado preservado por una pequeña raza insignificante que buscaba un concepto de Dios. Por el contrario, se conserva en la historia temprana de prácticamente todas las razas y pueblos. Vayamos ahora a registros lejanos del mundo mediterráneo, de México. Los indios de México estaban a medio mundo de distancia del lugar tradicional de dispersión del hombre. Por lo tanto, debe ser una gran sorpresa para aquellos que ridiculizarían el registro bíblico saber que estas personas han conservado relatos muy claros de la construcción de una torre, la confusión del idioma y la dispersión de los pueblos. Un nativo de Cholula dio el siguiente relato que apareció por primera vez en la historia antigua de la Nueva España de Durán, 1585 después de Cristo. Al principio, todo era una llanura, e inmediatamente después de que la luz y el sol salieran por el oriente, aparecieron unos hombres gigantes de estatura deforme y se apoderaron de la tierra. Determinaron construir una torre tan alta que su cima alcanzara el cielo. Habiendo reunido materiales para este propósito, encontraron arcilla y betún muy adhesivos, con los cuales rápidamente comenzaron a construir la torre, y habiéndolo elevado a la mayor altura posible, de modo que dicen que llegó al cielo. ¿Has observado cómo los de la tierra han construido una torre alta y altiva? Ven y confúndelos. Inmediatamente los habitantes del cielo surgieron como relámpagos, destruyeron el edificio y dividieron y esparcieron a sus constructores por todas partes de la tierra. El historiador nativo mexicano Iztlilxóchitl da un relato adicional de la leyenda de los toltecas. Después de que los hombres se multiplicaron, después del diluvio, erigieron un saculay muy alto, que hoy es una torre de gran altura, para refugiarse en ella en caso de que el segundo mundo fuera destruido. Luego se confundieron sus lenguas y, no pudiendo entenderse, se fueron a diferentes partes de la tierra. Los toltecas, formados por 7 amigos con sus mujeres que entendían la misma lengua, vinieron a estas partes habiendo habitado en cuevas y habiendo pasado grandes trabajos para llegar a esta tierra. Vagaron 104 años por diferentes partes del mundo antes de llegar a Huelapalán, que estaba en Cetecpatl, 520 años después del diluvio. Es significativo que el relato tolteca concuerde clara y precisamente con el bíblico, aunque se presente desde una perspectiva completamente diferente y obviamente independiente. La razón del acuerdo radica en el hecho de que los toltecas llegaron casi inmediatamente a México y por lo tanto mantuvieron un registro preciso del relato original del testigo ocular. Se encuentran tradiciones similares entre los chinos, los hindúes, los persas, los romanos, los irlandeses e incluso los estonios. El espacio limita a una mayor elaboración, pero los ejemplos dados ciertamente ilustran este punto. La razón de la similitud de las historias es obvia. Todas surgen de un evento, la Torre de Babel. Las diferencias se deben a varias causas. Cuanto más cerca del lugar del evento real estuviera la nación o el pueblo, o cuanto más civilizada fuera la nación que llevó el relato, más
se parecerá al relato del Génesis. Cada nación ha conservado detalles particularmente relevantes para sus propios intereses nacionales. Es posible que otras naciones no hayan considerado importante preservar ciertos detalles. En cualquier caso, hay al menos 3 puntos principales en los que todos los relatos son notablemente similares. 1. Todos los seres humanos originalmente hablaban solo un idioma que era mutuamente inteligible para todos. Esto no excluye, por supuesto, diferencias dialécticas menores. 2. Se comenzó algún edificio que era contrario a la voluntad de Dios. La mayor parte de la humanidad viva en ese momento, aunque no necesariamente toda, participó en esa construcción. 3. Dios generó muchos idiomas diferentes al mismo tiempo. Cada grupo tenía su propio sistema distintivo, de modo que los diversos grupos lingüísticos principales no estaban, en general, relacionados entre sí. Curiosamente, las teorías lingüísticas más actualizadas están de acuerdo con esto. El relato bíblico del Génesis tiene toda la historia. Note los versículos del 1 al 9 de Génesis 11. Y toda la tierra tenía un solo idioma y pocas palabras. Entonces dijeron: Venid, edifiquémonos una ciudad y una torre con su cúspide en los cielos, y hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres habían construido. Y dijo el Señor: Venid, bajemos y confundamos allí su lengua, para que no entiendan el uno el otro el habla. Allí el Señor confundió la lengua de toda la tierra, y desde allí el Señor los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra inspirada y comprobable de Dios, la Biblia, es la autoridad final que confirma que efectivamente existió tal torre construida en la antigua Babilonia. Fue construida desafiando al gran Dios del cielo, y él detuvo la construcción. Para evitar que el pueblo aunara sus esfuerzos y llegara prematuramente al borde del cosmocidio, Dios confundió y dividió al pueblo por medios lingüísticos, raciales y geográficos. La evidencia de la Torre de Babel se encuentra en registros históricos nacionales de todo el mundo, pero solo la palabra inspirada de Dios reúne todo y aclara la verdad.